Hola, esta noche nos sumergimos en el fascinante mundo de los faraones negros de Nubia, esos reyes que le dieron la vuelta al tablero del poder y pusieron a temblar a uno de los imperios más grandes de la historia. Pero antes de que te acomodes con tu mantita o tu bebida favorita, baja un poco la luz, enciende un ventilador para ese zumbido de fondo zen y prepárate para el viaje. Felicidades, acabas de despertar en el siglo VIII antes de Cristo y no eres cualquiera. Eres Pille, futuro primer faraón nubio de la dinastía 25 de Egipto. El sol de la mañana se cuela por la ventana de tu palacio en Napata, proyectando sombras largas sobre el suelo de piedra arenisca. Afuera, el Nilo murmura suavemente, dándole vida a tu reino de Kush. La buena noticia: estás a punto de convertirte en uno de los gobernantes más poderosos de la historia, con un imperio que se extenderá desde lo que hoy es el corazón de Sudán hasta el mismísimo mar Mediterráneo. ¿La mala? Ser faraón nubio no es ningún paseo en camello. Vas a necesitar toda tu astucia diplomática, tu habilidad militar y, por supuesto, tu conexión divina con los dioses para sobrevivir. Bajas las piernas del lecho, aunque decirle cama a esa plataforma de dormir, tallada en maderas preciosas, incrustada con oro y marfil, cubierta con los mejores linos del mundo antiguo, es casi una ofensa. A pesar del calor creciente afuera, la habitación se mantiene fresca y espaciosa. Hay que admitirlo, los antiguos nubios sabían construir como los dioses. Paredes gruesas para bloquear el calor, ventanas bien colocadas para que entre la brisa, puro diseño ancestral con funcionalidad premium. Un sirviente entra en silencio, con la cabeza gacha. Gran Uno, susurra. El día aguarda tu divina presencia. Te estiras, sintiendo como la responsabilidad te cae encima como una losa. Hoy no es un día cualquiera. Hoy vas a ultimar los planes para tu campaña hacia el norte, la histórica incursión a Egipto que cambiará para siempre la dinámica entre estos dos colosos del mundo antiguo. Dos asistentes entran para comenzar tus rituales matutinos. ¿Creías que ser faraón era pasarte el día tirado en un trono dando órdenes? Cada momento de tu vida está marcado por ceremonias religiosas y protocolos reales. Primero, la purificación. Agua del Nilo, sagrada por supuesto, es traída en una palangana de oro. Mientras la vierten sobre tus manos, se recitan oraciones a Amón-Ra, el gran dios que tu pueblo ha venerado por generaciones. Los nubios siempre han tenido a Amón-Ra en un pedestal, el mismo dios que los egipcios adoran en Karnak. Esta religión compartida será clave en tu conquista. No estás simplemente invadiendo Egipto. Lo que tú estás haciendo, y muy seriamente, es restaurar el orden y la adoración correcta en una tierra que se ha salido del guión divino. Después, el aceite. Te embadurnan con perfumes y aceites traídos desde los rincones más exóticos del mundo conocido. Algunos han viajado desde el Líbano, otros desde Grecia. Eso habla muy bien de tus redes de comercio. Las manos expertas de los asistentes se mueven en silencio. Solo tú puedes usar esos aceites. Una botellita de esas vale lo que un agricultor gana en un año entero. Luego viene la vestimenta. Prepárate, porque el glamour faraónico pesa, y no solo metafóricamente. Una falda blanca de lino finísimo es la base. Encima, una banda colorida y elaborada envuelve tu cintura y cuelga al frente. No es cualquier trapo. Es un lienzo real, cargado de símbolos de poder. Tus pies se visten con sandalias de oro, y tu cuerpo con collares, brazaletes y bandas de oro macizo. Cada joya tiene un propósito: protegerte, darte poder y, de paso, recordarle a todos que tú no eres cualquier hijo del Nilo. Finalmente,
Llega la corona. Hoy toca la doble, símbolo de que mandas sobre Nubia alta y baja. Y sí, es pesada. Tendrás que mantener la cabeza alta, literalmente, sin mostrar el más mínimo tembleque. Bienvenido a uno de los muchos desafíos físicos del oficio real. Cuando terminas de vestirte y adornarte como un árbol de Navidad divino, ya la mañana va bien avanzada. Solo tu ropa pesa unos 7 kilos y la llevarás todo el día. Más te vale tener músculo. Y eso sin contar que ahora empieza el verdadero trabajo. El consejo te espera, Gran Uno, anuncia el mayordomo principal, haciendo una reverencia que roza el suelo. Hecho de ébano tallado y recubierto de oro, el trono en el que está sentado es una auténtica obra de arte. Los brazos terminan en cabezas de león, símbolos del poder real y la protección divina. ¡Levantaos!, ordenas, con una voz que resuena en la cámara como si hablara el mismísimo sol. Ha comenzado la reunión del consejo, y en cuestión de segundos te ves atrapado en discusiones sobre estrategia militar, deberes religiosos y malabares diplomáticos. Es en este momento que comprendes que ser faraón no consiste solo en lucir fabuloso. Requiere una inteligencia aguda y un dominio magistral de la política. Tu general Tinact se acerca con un mapa dibujado en papiro. «Oh divino», comienza con reverencia. Nuestros exploradores informan que Egipto sigue dividido. Los príncipes locales se pelean como gatos en una bolsa. La autoridad central se ha desmoronado. Te señala distintos puntos en el mapa. Memphis, Tebas, Heracleópolis, todos en manos de facciones distintas. Asientes con gesto pensativo. Egipto, antaño unido y poderoso, ahora es un rompecabezas de mini-reinos en guerra. El norte ha caído en lo que los historiadores futuros llamarán el tercer período intermedio. Una era de caos político, con nombre elegante. Durante siglos, Egipto fue la superpotencia de la región, incluso gobernando sobre territorios de Nubia. Pero ahora, el guión se ha invertido. ¿Y el templo de Amón en Karnak? Preguntas, refiriéndote al sitio más sagrado de todos. Los sacerdotes están preocupados, responde tu sumo sacerdote. Creen que se están descuidando los rituales adecuados. Anhelan un gobernante fuerte que respete las antiguas tradiciones. Esto es vital. No te estás presentando como un conquistador con ansias de oro, sino como un restaurador de Maat, ese concepto egipcio tan elegante que combina verdad, equilibrio y orden cósmico. Tu invasión será vendida como una misión religiosa, devolver el culto correcto a una tierra que ha perdido el norte divino. A medida que avanza la reunión, te informan que tu ejército está casi listo. Los famosos arqueros de Nubia, los temibles guerreros de Kush, cuya puntería es materia de leyenda, forman la columna vertebral de tus fuerzas. Estos tiradores pueden acertar a objetivos que otras tropas apenas pueden ver. Tu guardia personal, formada por los más élite entre los élite, permanece firme contra las paredes del salón. Pero el poder militar no basta para asegurar tu lugar como faraón. También debes dominar los rituales religiosos que legitiman el poder real, tanto en Nubia como en Egipto. El oráculo de Amón en Yebel Barkal ha hablado favorablemente de tu campaña, te informa el sumo sacerdote. Sabes bien de qué lugar se trata. Esa montaña de cima plana y con una formación rocosa que, vista desde el oeste, parece una cobra erguida. Yebel Barkal es sagrada tanto para nubios como egipcios. Se cree que es el hogar sureño de Amón-Ra. El templo en su base ha sido un sitio sagrado durante siglos, y su bendición es esencial para tu empresa. ¿Cuándo marchamos hacia el norte? Preguntas a tus generales. Con la próxima luna llena,
oh divino, el nivel del río será favorable para nuestras embarcaciones. Asientes con aprobación. El momento es propicio. La campaña está por comenzar. Cuando concluye la reunión del consejo, recuerdas tu siguiente deber. Una visita al templo para hacer ofrendas a Amón-Ra. Ser faraón no da tregua. Tu día es una coreografía perfecta de ceremonias religiosas, decisiones administrativas y apariciones públicas. Te levantas del trono y, como si fuera parte del guión, tus asistentes se agrupan a tu alrededor mientras avanzas hacia la salida del palacio. Fuera, el calor del día te golpea como una bofetada ardiente. En esta región, la temperatura puede superar los 49 grados Celsius durante los meses más duros, y aunque aún no es mediodía, el aire ya ondula sobre los caminos de piedra. Tu pueblo se arrodilla mientras pasas. Para ellos, no eres solo un rey, eres un Dios viviente, la manifestación terrenal del poder divino. Es una carga tremenda. Cada bendición, desde la crecida del Nilo hasta una buena cosecha, se atribuye a tu conexión con lo sagrado. Y lo mismo ocurre con las desgracias. Una tormenta inesperada o una mala pesca puede verse como una señal de tu disgusto celestial. La procesión avanza por la ciudad de Napata, tu capital. Es un lugar próspero, con casas de adobe bien construidas para el pueblo llano y estructuras de piedra más elegantes para la nobleza y los templos. Los mercados están llenos de vida. Comerciantes ofrecen productos de todo el mundo conocido. Oro del desierto oriental, marfil del sur, maderas exóticas, especias, piedras preciosas. Motivos para estar orgulloso no te faltan. Napata se alza en un cruce crucial de rutas comerciales, permitiendo a tu reino controlar el comercio entre África Central y Egipto. Esta posición estratégica ha traído una riqueza inmensa que ahora alimenta tus ejércitos y tus monumentales proyectos de construcción. El templo de Amón se eleva ante ti, sus enormes pilonos de piedra dominando el paisaje. Construido al estilo egipcio, pero con toques claramente nubios, es un testimonio vivo de la conexión cultural entre tu pueblo y aquellos a los que estás por gobernar. Sacerdotes vestidos con túnicas de lino blanco esperan tu llegada. Llevan incensarios humeantes entre las manos. El interior del templo, entras y allí está, majestuosa, la sagrada barca de Arm, una embarcación ceremonial que no navega, pero guarda el espíritu del dios como si fuera su camarote privado. Realizas los rituales con la precisión de un reloj de sol, siguiendo cada paso como dictan las tradiciones ancestrales. Ofrendas de comida, vino y objetos valiosos son colocadas ante el altar, mientras el sumo sacerdote entona plegarias en nubio y egipcio, porque aquí la identidad dual no es solo moda, es esencia del reino. La ceremonia es larga y exige más esfuerzo físico que una jornada en las pirámides. Permanecer de pie sin moverse, realizar gestos precisos, todo esto mientras llevas encima tu pesado atuendo real que no perdona ni un suspiro de comodidad. Estás agotado, pero mostrar cansancio sería sacrilegio. Los reyes divinos no sudan, brillan. Al finalizar la ceremonia, el sumo sacerdote se vuelve hacia ti con solemnidad teatral. Amún ha hablado, proclama. Te bendice tu campaña hacia el norte y te confirma como su elegido, el restaurador del culto correcto en las dos tierras. Esa era la última ficha que necesitabas. Con el sello de aprobación divina, puedes proceder con seguridad absoluta y el ego bien alimentado. Sales del templo y parpadeas ante la luz solar que parece empeñada en asarte vivo. Tu siguiente deber te espera. Una audiencia pública, porque sí, la monarquía nubia es divina, pero también tiene que dar la cara de vez en cuando.
Se ha preparado un pabellón con sombra en la plaza central, donde tomas asiento con la dignidad de una esfinge viva. El pueblo puede acercarse, aunque no demasiado, y solo después de que tus guardias los hayan inspeccionado, como si buscaran conspiraciones entre los pliegues de sus túnicas. La seguridad nunca descansa, ni siquiera para los semidioses. Los peticionarios se presentan uno a uno. Agricultores con disputas por terrenos, comerciantes que quieren permisos para comerciar, funcionarios con informes sobre provincias lejanas. Todos se acercan con un respeto tan profundo que alguno parece que va a besar el suelo antes que tu mano. Es curioso pensar que, con todo tu poder absoluto, para la mayoría de estos súbditos será la única vez en la vida que verán tu rostro. Escuchas con atención. Un faraón debe ser firme pero justo. Tus decisiones serán repetidas por todo el reino, construyendo tu reputación como gobernante sabio o déspota despiadado. Una disputa entre dos jefes de aldea capta tu interés. Se pelean por los derechos de agua, que en estas tierras secas valen más que el oro. Escuchas ambas partes y das un veredicto que sorprende a tus consejeros. En lugar de favorecer al más influyente, divides equitativamente el acceso al agua y ordenas que ambas aldeas construyan juntas un sistema de irrigación mejorado. El faraón divino es más sabio que Tot, murmura un consejero con auténtica admiración. Te permites una leve sonrisa. Este tipo de sabiduría práctica es lo que ha hecho prosperar a tu reino. Mientras los egipcios del norte se enredan en conflictos internos, tu estado nubio sigue estable y cada vez más poderoso. Para ahora, el calor del día alcanza niveles que harían derretir estatuas, aunque tus sirvientes agitan abanicos de plumas de avestruz con devoción acrobática. La temperatura sigue siendo un desafío para los vivos. Un mortal común se retiraría a descansar, pero tú no. El deber no conoce siesta. Ahora toca reunión con enviados extranjeros. Tu reino mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con potencias de toda la región, desde los reinos del África Central hasta las ciudades-estado fenicias. Hoy, un emisario de una potencia comercial en la costa del Mar Rojo llega cargado de obsequios y una propuesta para ampliar las relaciones comerciales. El diplomático se acerca con reverencias que casi requieren coreografía profesional. Presenta regalos lujosos, especias raras, telas exquisitas y una jaula con aves de plumaje tan colorido que parecen pintadas por los dioses. A cambio, le ofreces oro, el tesoro por el que tu tierra es famosa, marfil y cerámica nubia finamente trabajada. Las discusiones diplomáticas son complejas. Tarifas, rutas seguras, defensa mutua contra bandidos que atacan caravanas. Navegas las negociaciones con la gracia de un hipopótamo diplomático, pesado pero elegante. Aseguras condiciones favorables mientras mantienes la dignidad y el misterio que rodean tu estatus divino. Cuando el emisario se retira, visiblemente impresionado tanto por tu sabiduría como por el esplendor de tu corte, se acerca tu mayordomo principal. Divino, el arquitecto real aguarda tu aprobación para los nuevos diseños del templo. Contienes un suspiro. El trabajo nunca termina cuando se es semidios con agenda. Ahora toca revisar los planos de los monumentos que inmortalizarán tu legado. Estas estructuras resistirán milenios, susurrando a las generaciones futuras sobre tu poder y tu devoción a los dioses. El arquitecto desenrolla pergaminos con dibujos detallados. El complejo propuesto es ambicioso. Pilonos colosales, salas con columnas, santuarios y estructuras auxiliares que requerirán años de trabajo y miles de obreros.
el santuario central se alineará perfectamente con el sol naciente el día de tu coronación, oh grande, explica, señalando las orientaciones calculadas al milímetro. Estudias los planos con atención. Estos monumentos no son solo caprichos de vanidad real, son manifestaciones físicas del orden cósmico. A través de ellos traes al mundo terrenal un reflejo del reino divino a la luz de la luna. Gran Señor, tu general se aproxima. La flota espera tu comando. Asientes con la cabeza y te diriges al río, donde una armada de barcos está lista para transportar a tu ejército hacia el norte. Tu barcaza real es una auténtica joya de la ingeniería. El casco está pintado con ojos protectores para guiarla con seguridad a través de las cataratas. La cabina brilla con decoraciones de oro y materiales preciosos. Al abordar, los músicos entonan melodías triunfales con flautas y tambores. Los sacerdotes queman incienso y recitan oraciones por una campaña victoriosa. El ambiente está cargado de una mezcla de determinación solemne y fervor religioso. Esto no es solo una conquista militar, es una misión divina para restaurar el orden sagrado y el culto apropiado en una tierra que se ha sumido en el caos. Con un estallido de trompetas, la flota inicia su travesía río abajo. El Nilo te llevará hacia el norte, rumbo al destino. Pero primero, hay que enfrentarse a las temidas cataratas, esos tramos del río donde las formaciones rocosas crean rápidos peligrosos. Incluso para los marineros nubios más curtidos, estas aguas son traicioneras. Al acercarse tu flota a la primera catarata, la tripulación entra en acción. Algunos barcos deben descargarse parcialmente y ser arrastrados por canales poco profundos. Otros navegan por pasajes estrechos entre rocas afiladas, donde un segundo de distracción puede significar la destrucción total. Desde tu barcaza real, observas cómo tus capitanes demuestran una habilidad impresionante para guiar las embarcaciones a través de las aguas turbulentas. Los egipcios creen que estas cataratas los protegen de una invasión del sur, comenta tu consejero. Piensan que ningún ejército grande podría atravesarlas con éxito. Sonríes levemente. Entonces será una sorpresa. Pasaron los días mientras tu flota avanzaba hacia el norte. El paisaje cambia poco a poco. La estrecha franja de tierra fértil a lo largo del Nilo se ensancha. Los asentamientos se hacen más frecuentes. Estás entrando en el territorio del Alto Egipto. La primera prueba de tu campaña llega en Elefantina, la frontera tradicional entre Nubia y Egipto. Allí, una pequeña guarnición egipcia ha preparado defensas. Claramente, no esperaban un ejército de tu tamaño, pero se mantienen firmes, leales a su gobernante local. Podrías arrasarlos fácilmente con tu superioridad numérica, pero decides intentar la diplomacia primero. Una decisión que se volverá característica de tu estrategia de conquista. Diles esto, ordenas a tu heraldo. No vengo a destruir, sino a restaurar la Mayat, el orden divino. Quienes me reconozcan como el elegido de Amón serán tratados con honor. Quienes se resistan enfrentarán las consecuencias. El comandante de la guarnición pide tiempo para consultar con sus superiores. Le concedes esa solicitud razonable, demostrando una moderación que impresiona incluso a tus propios generales. A la mañana siguiente, la guarnición de Elefantina ha aceptado someterse a tu autoridad. Tus primeras victorias, logradas sin derramar sangre. Este patrón se repite mientras avanzas más dentro del territorio egipcio. Algunas ciudades se rinden inmediatamente al ver tu fuerza abrumadora. Otras necesitan una pequeña demostración de tu poderío militar antes de ceder. Tratas con respeto a quienes se someten, permitiendo que los funcionarios locales
conserven sus cargos y juran lealtad, pero aquellos que se resisten con obstinación enfrentan todo el peso de tu ejército. En Tebas, la capital espiritual de Egipto, te enfrentas a una situación más compleja. La ciudad está controlada por sacerdotes de Amón que han estado cada vez más preocupados por la falta de respeto hacia la religión tradicional por parte de los príncipes del norte. Envías emisarios al sumo sacerdote de Amón en Karnak, explicando que vienes como defensor del culto correcto y del orden divino. Ese mensaje resuena entre los sacerdotes, que han oído hablar de tu devoción a Amón y de tus magníficas construcciones de templos en Napata. El sumo sacerdote en persona acude a recibirte cuando tu barco atraca en Tebas. Se inclina, sin postrarse como lo harían tus súbditos nubios, pero mostrando un respeto genuino. El oráculo ha hablado, te dice. Amón da la bienvenida a su hijo del sur. Esta bendición religiosa vale más que una victoria militar. Con el respaldo de los sacerdotes de Karnak, tu legitimidad como potencial gobernante de Egipto se ve enormemente reforzada. Haces ofrendas lujosas en el templo de Amón, demostrando tu piedad y reforzando tu afirmación de ser el representante elegido por el dios. Durante varios días permaneces en Tebas, participando en ceremonias religiosas y reuniéndote con nobles locales. Los habitantes te miran con curiosidad. Muchos nunca han visto a un nubio de cerca, y mucho menos uno que reclame autoridad faraónica. Eres consciente de sus miradas y te aseguras de que cada aparición pública exhiba tanto tu porte real como tu respeto por las tradiciones egipcias. Parecen sorprendidos de que seamos civilizados, comenta con ironía uno de tus comandantes nubios. Que se sorprendan, respondes. Pronto entenderán que nuestra civilización es tan antigua y refinada como la suya. Con Tebas asegurada mediante diplomacia y alineación religiosa, continúas hacia el norte. El siguiente gran desafío te espera en Hermópolis, una ciudad importante controlada por un príncipe llamado Namlot. A diferencia de los sacerdotes de Tebas, Namlot no tiene intención de rendir su autoridad sin luchar. El sitio de Hermópolis pone a prueba tu liderazgo militar. Durante días, tus fuerzas rodean la ciudad, cortando los suministros mientras tus ingenieros preparan máquinas de asedio. Tus arqueros mantienen a los defensores agachados, incapaces de cubrir bien sus murallas. Finalmente, al reconocer la inevitabilidad de la derrota, Namlot envía un mensajero solicitando condiciones. Entras en la ciudad capturada con contención, impidiendo que tus soldados saqueen o dañen a los civiles. Esta clemencia causa impresión. Estás demostrando que tu gobierno traerá estabilidad, no destrucción. Bajo la luz de la luna. Gran Uno, tu general se acerca. La flota espera tus órdenes. Asientes con la cabeza y te diriges al río, donde una flota de barcos está lista para transportar tu ejército hacia el norte. Tu barcaza real es una obra maestra de la artesanía. Su casco está pintado con ojos protectores que guían su paso por las peligrosas cataratas, y su camarote brilla con oro y materiales preciosos. Al subir a bordo, los músicos entonan melodías triunfales con flautas y tambores, mientras los sacerdotes queman incienso y recitan plegarias por una campaña exitosa. El ambiente es solemne, cargado de determinación y fervor religioso. No es solo una conquista militar, es una misión divina para restaurar el orden sagrado en una tierra sumida en el caos. Con un estallido de trompetas, la flota inicia su viaje río abajo. El Nilo te llevará hacia el norte, hacia el destino. Pero primero hay que superar las traicioneras cataratas, secciones del río donde afloramientos rocosos
convierten las aguas en un hervidero. Incluso para los curtidos marineros nubios, estos pasos son un verdadero dolor de cabeza. Cuando tu flota se aproxima a la primera catarata, la tripulación salta a la acción. Algunos barcos deben ser parcialmente descargados y arrastrados por canales poco profundos. Otros navegan por estrechos pasajes entre rocas afiladas, donde un pestañeo puede significar el desastre. Desde tu barcaza real, observas cómo tus capitanes despliegan una destreza digna de los dioses, guiando las embarcaciones por las aguas turbulentas. Los egipcios creen que estas cataratas los protegen de una invasión del sur, comenta tu consejero. Piensan que ningún ejército grande podría pasar por aquí. Sonríes apenas. Entonces se llevarán una gran sorpresa. Pasan los días y la flota avanza hacia el norte. El paisaje va cambiando. La estrecha franja fértil a lo largo del Nilo se ensancha. Los asentamientos se vuelven más frecuentes. Has entrado en el territorio del Alto Egipto. La primera prueba de tu campaña llega en Elefantina, la frontera tradicional entre Nubia y Egipto. Allí, una pequeña guarnición de soldados egipcios ha preparado defensas. Claramente no esperaban un ejército de tu tamaño, pero se mantienen firmes, leales a su gobernante local. Podrías aplastarlos sin problemas, pero en lugar de eso, optas primero por la diplomacia. Una decisión que se convertirá en la firma de tu estrategia de conquista. Diles esto, indicas a tu heraldo. No vengo a destruir, sino a restaurar el Mayat, el orden divino. Quienes me reconozcan como el elegido de Amón serán tratados con honor. Quienes se resistan, que Aten cuide de ellos. El comandante de la guarnición pide tiempo para consultar con sus superiores. Concedes esta petición razonable, demostrando una templanza que impresiona incluso a tus generales. A la mañana siguiente, la guarnición de Elefantina acepta someterse a tu autoridad. Tu primera victoria sin derramamiento de sangre. Este patrón se repite a medida que avanzas por tierras egipcias. Algunas ciudades se rinden apenas ven tu imponente fuerza. Otras necesitan un pequeño recordatorio de tu poder militar. A quienes se someten, los tratas con respeto, permitiendo que los funcionarios locales mantengan sus cargos si te juran lealtad. Pero a los tercos que se resisten, les muestras todo el poder de tu ejército. En Tebas, la capital espiritual de Egipto, la situación se complica. La ciudad está controlada por sacerdotes de Amón, preocupados por el creciente desprecio hacia la religión tradicional que muestran los príncipes del norte. Envías emisarios al sumo sacerdote de Amón en Karnak, explicando que llegas como campeón del culto verdadero y del orden divino. El mensaje cala profundo entre los sacerdotes, quienes ya han oído hablar de tu devoción a Amón y de los templos majestuosos que has levantado en Napata. El propio sumo sacerdote sale a recibir tu barco cuando atracas en Tebas. Se inclina en señal de respeto. No se postra como lo harían tus súbditos nubios, pero el gesto es sincero. El oráculo ha hablado, te dice. Amón da la bienvenida a su hijo del sur. Este respaldo religioso vale más que una victoria en batalla. Con la bendición de los sacerdotes de Karnak, tu legitimidad como futuro gobernante de Egipto se dispara. Haces generosas ofrendas en el templo de Amón, demostrando tu piedad y reforzando tu posición como su representante en la tierra. Permaneces varios días en Tebas, participando en ceremonias religiosas y reuniéndote con nobles locales. Los ciudadanos te observan con una mezcla de asombro y curiosidad. Muchos nunca han visto a un nubio de cerca, y mucho menos uno que reclama autoridad divina. Eres consciente de su escrutinio y te aseguras
de que cada aparición pública muestre tanto tu porte real como tu respeto por las tradiciones egipcias. Parece que les sorprende que seamos civilizados, comenta uno de tus comandantes nubios con sorna. Que se sorprendan, respondes. Pronto entenderán que nuestra civilización es tan antigua y refinada como la suya. Con Tebas asegurada gracias a la diplomacia y la religión, sigues rumbo al norte. El siguiente gran desafío te espera en Hermópolis, una ciudad importante gobernada por un príncipe llamado Namlot. A diferencia de los sacerdotes de Tebas, Namlot no piensa ceder su poder sin luchar. El asedio de Hermópolis pone a prueba tu liderazgo militar. Durante días, tus fuerzas rodean la ciudad, cortan los suministros, mientras tus ingenieros preparan maquinaria de asedio. Tus arqueros mantienen a los defensores agazapados tras los muros, incapaces de contraatacar. Finalmente, al darse cuenta de que la derrota es inevitable, Namlot envía un mensajero pidiendo condiciones. Entras en la ciudad capturada con moderación, impidiendo que tus soldados saqueen o hagan daño a los civiles. Esta clemencia deja huella. Estás demostrando que tu gobierno trae estabilidad, no destrucción. En el palacio de Namlot te topas con una colección de caballos que quita el aliento. Siempre has sentido un cariño especial por estos animales, a los que consideras nobles criaturas dignas de respeto. ¡Caramba! Así que cuando te enteras de que, durante el sitio, los caballos de Namlot han sido tratados peor que burros en feria, sin agua ni comida decente, se te revuelven las entrañas. Una de las pocas veces en que tu compostura real hace crack. ¿Cómo pudiste fallar en el cuidado de estos inocentes cuadrúpedos?, le exiges a Namlot, con una mirada que podría partir un faraón en dos. Para ti, esto revela una falla de carácter más grave que cualquier resistencia militar. Ordenas de inmediato a tus mozos que atiendan a los caballos y haces una nota mental para incluir este episodio en la estela de la victoria que más tarde mandarás tallar. Un detalle curioso que muestra tus valores personales en medio del gran teatro político. Mientras tu campaña continúa hacia el norte, corren rumores por delante de ti, que eres implacable con los que se resisten, pero misericordioso con quienes se rinden. Gracias a esta reputación, varias ciudades más bajan la cabeza sin presentar pelea. Pero aún te espera el verdadero hueso duro de roer. Memphis, la antigua capital administrativa, controlada por una coalición de príncipes del norte, liderada por un tal Tin. La ciudad está fortificada hasta las cejas, con murallas gruesas y bien conservadas. Además, su ubicación junto al Nilo le da una ventaja estratégica que ni mandada a hacer. Un ataque frontal sería suicida, pero tú ya tienes fama de estratega astuto, además de guerrero potente. Entonces, bajo el manto de la oscuridad, envías una parte de tu flota a acercarse a la ciudad desde una dirección inesperada. Al amanecer, tu fuerza principal simula un asalto directo a las puertas, pero es solo una cortina de humo. Mientras los defensores se concentran en repeler el ataque aparente, tus tropas desembarcan por un flanco menos protegido. La batalla por Memphis es feroz, aunque breve. Tus soldados rompen las defensas y la lucha se traslada a las calles. Has dado órdenes estrictas. Nada de templos dañados y los civiles deben ser respetados. Pero a los soldados enemigos, ni agua. Para el mediodía, la resistencia ha caído o se ha rendido, y haces tu entrada triunfal en una de las ciudades más antiguas y reverenciadas de Egipto. De pie en el palacio de Memphis, rodeado de símbolos del poder real egipcio, has logrado lo que muchos considerarían imposible.
un rey nubio controlando el corazón administrativo de Egipto. Pero sabes que conquistar con la espada es solo el primer paso del verdadero desafío: gobernar este vasto territorio y ganarte la aceptación de su gente. Los días siguientes son un desfile de intrigas políticas. Te reúnes con funcionarios locales, sacerdotes y nobles, evaluando quién vale la pena y quién solo sirve para decorar. Haces ofrendas en los templos de Menfis, especialmente al dios patrón Ptah. Cada gesto tuyo está cuidadosamente calculado para reforzar tu legitimidad como faraón. Algunos príncipes del norte, incluido Tefan, han huido antes que enfrentarse a ti. Podrías perseguirlos, pero tomas una decisión que deja a tus generales con la ceja levantada. Envías mensajeros ofreciendo reconciliación. Si se someten a tu autoridad, podrán mantener sus tierras como vasallos siempre y cuando juren lealtad al faraón. ¿Es esto sabio, divino señor? Pregunta a uno de tus generales con la misma sutileza de una tormenta de arena. Tal vez, respondes, pero no he venido a destruir el gobierno egipcio, sino a unirlo bajo la autoridad divina adecuada. Si me aceptan como su gobernante legítimo, aceptaré su administración local. Esta postura pragmática, poco común en reyes conquistadores de la época, refleja tu entendimiento de que la burocracia egipcia no se reemplaza así como así. Mejor integrarla bajo tu mando supremo que desmontarla a lo bruto. Sorprendentemente, la mayoría de los príncipes aceptan el trato y juran lealtad. Incluso Tin, demasiado orgulloso para presentarse en persona, envía tributo y un juramento escrito. Aceptas el compromiso con una sonrisa que mezcla fuerza y flexibilidad. Con Egipto al menos nominalmente unificado bajo tu dominio, se presenta otro dilema: ¿cómo gobernar este monstruo de territorio sin perder el vínculo con Nubia? La distancia entre Menfis y Napata es de más de 1000 millas, siguiendo los caprichos del Nilo. Ningún rey puede estar en todos lados a la vez. Desarrollas entonces un sistema de gobierno que será la firma del dominio cushita en Egipto. Viajarás tú mismo entre los centros clave, repartiendo tu presencia entre Egipto y Nubia. Familiares de confianza y funcionarios leales actuarán como tus representantes. La administración egipcia seguirá funcionando, pero con un nuevo jefe: tú. En Menfis mandas tallar una estela de la victoria, un monumento de piedra que narra tu conquista. Escrito en jeroglíficos, detalla tu campaña, tu devoción a Amón y otros dioses, y deja bien clarito que tú eres el faraón legítimo. Esta estela de Pa, como la llamarán los historiadores, se convierte en uno de los documentos más importantes de tu reinado. Con la situación política ya más o menos estabilizada, tomas una decisión que deja a tus comandantes rascándose la cabeza. En lugar de quedarte en Egipto saboreando el poder, anuncias tu intención de volver a Napata, tu capital original en Nubia. La conquista ha terminado, explicas, pero nuestra patria necesita la presencia del faraón. Nombras a tu sobrino Shebaka como representante en Menfis. Esta decisión dice mucho sobre tu forma de entender el poder. A diferencia de otros conquistadores que olvidan su cuna por el brillo de sus nuevos dominios, tú mantienes los pies bien plantados en la tierra de Kush. Tu identidad sigue profundamente arraigada en Nubia, incluso mientras portas la corona de Egipto. Te pusiste el manto adicional de faraón egipcio como quien se pone una capa con lentejuelas. Sabías que iba a impresionar. Antes de partir, hiciste una parada obligatoria en las pirámides de Giza y Saqqara, esos colosos de piedra que habían estado allí unos 2000 años antes que tú. Frente a su inmensidad y su aura espiritual, te dio por ponerte filosófico.
y vaya si te caló la experiencia. Más tarde revivirías la olvidada costumbre de enterrar a los reyes en pirámides, tradición que los egipcios habían dejado de lado hace siglos. Spoiler: acabó convirtiéndose en uno de los sellos de tu dinastía. El regreso a Neparta fue largo, sí, pero triunfal como pocos. En cada ciudad importante a lo largo del Nilo te recibían con bailes, cantos y más entusiasmo que fanáticos en un concierto. Tu conquista había traído por fin estabilidad tras décadas de desbarajuste, y muchos egipcios, aunque tú vinieras de tierras extranjeras, te daban la bienvenida con los brazos abiertos y alguna que otra ofrenda, por si acaso. Al volver, te fuiste directo al gran templo de Amón, a los pies del monte sagrado Jebel Barkal. Allí, en una ceremonia de esas que hacen historia, ofreciste los botines de tu campaña egipcia, estatuas doradas, joyas, materiales rarísimos y demás tesoros. Con eso reforzaste tu imagen de rey piadoso, el que no se queda con todo el pastel, sino que reparte también entre los dioses. Los años siguientes fueron de pico y pala, bueno, más bien de dirigir a quienes llevaban el pico y la pala. Lanzaste un programa de construcción ambicioso tanto en Egipto como en Nubia. Restauraste templos, levantaste otros nuevos, palacios, edificios administrativos. Todo tenía su razón de ser: rendir homenaje a los dioses, dar trabajo a la gente y, de paso, dejar claro quién mandaba aquí. En especial, le pusiste cariño al templo de Amón en Jebel Barkal. Lo agrandaste como quien hace una reforma sin escatimar. Santuarios nuevos, puertas monumentales, el paquete completo. El templo se convirtió en el corazón espiritual de tu reino, un lugar sagrado que unía la tradición religiosa egipcia con la identidad nubia. Y ahí es donde lanzaste tu gran innovación: pirámides reales, más chiquitas que las de Giza, pero con mucho estilo. Las construiste en el Kurru, cerca de Neparta, y se convirtieron en una imagen inconfundible de tu reinado, uniendo visualmente tu reino de Kush con el glorioso pasado egipcio. Gobernar dos tierras no era precisamente un paseo por el Nilo. Había que respetar las tradiciones culturales de ambos pueblos, mantener la legitimidad religiosa y estar siempre alerta frente a rebeliones o amenazas externas. Tus días eran un maratón de deberes reales. Al amanecer, ritos de purificación y oraciones. Luego, reuniones con funcionarios de todas partes de tu imperio. Revisabas informes sobre cosechas, impuestos, tropas y relaciones internacionales como un jefe muy aplicado. También juzgabas casos legales importantes, sentando precedentes que tus jueces seguirían. Las ceremonias religiosas te ocupaban buena parte del día. Como rey divino, debías mantenerte en buenos términos con los dioses mediante ofrendas y festivales. El calendario estaba más lleno que la agenda de un influencer en gira. Tus obras de construcción no se supervisaban solas. Revisabas planos, visitabas obras y decidías hasta el último detalle: materiales, diseños, inscripciones. Todo debía reflejar tu ideología real y tu fervor religioso, porque si algo iba a durar 1000 años, más valía que quedara bonito. Y a pesar de tu conquista de Egipto, nunca renegaste de tus raíces nubias. Tu iconografía real combinaba elementos egipcios y cushitas. Sí, llevabas la doble corona de Egipto, pero también símbolos reales bien nubios. Usabas jeroglíficos egipcios, claro, pero también escritura meroítica, la lengua de tu tierra natal. Esta dualidad se reflejaba también en tu vida privada. Tus esposas principales eran nobles nubias, la sangre tira, pero también hiciste alianzas matrimoniales con casas egipcias, atando a las élites mediante lazos familiares.
Tus hijos crecieron con lo mejor de ambos mundos. Aprendieron los textos religiosos y los sistemas administrativos egipcios, pero también conservaron las tradiciones y la lengua nubia. Esta educación bicultural los preparó para gobernar un imperio tan variopinto como un mercado de especias. Con los años empezaste a notar el peso de la edad y de llevar encima 2 coronas, literalmente. Habías conseguido lo impensable, establecer una dinastía nubia que gobernaba Egipto no solo a base de músculo, sino con legitimidad religiosa y cerebro administrativo. Incluso te incluyeron en las listas oficiales de faraones, al lado de los nativos egipcios. ¡Toma reconocimiento! Al acercarse el ocaso de tu reinado, preparaste todo con mimo para una sucesión tranquila. Tu sobrino Shebitku, o Shebaka para los amigos, ya había demostrado su valía como representante en Memphis, así que lo posicionaste como tu heredero, porque después de tanto esfuerzo, lo último que querías era dejar un lío. Mandaste construir tu tumba, una pirámide en El Kurru, tu hogar eterno, donde descansarías momificado entre tesoros que te acompañarían al más allá. En la cámara funeraria, escenas te mostraban codeándote con los dioses, sobre todo con Amon-Ra, al que veneraste toda tu vida como si fuera tu jefe directo. Y cuando la muerte llegó, la recibiste con la misma dignidad con la que habías vivido. Te momificaron con todo el protocolo egipcio, te enterraron con honores en tu pirámide, rodeado de amuletos protectores y ofrendas. Tu legado quedó sellado como una roca en el desierto. Fundaste una dinastía que gobernaría Egipto durante casi un siglo, trayendo estabilidad, renacimiento religioso y un florecimiento cultural digno de los dioses. Las generaciones futuras te recordarían como Pille o Pianki, el primer faraón negro, el rey nubio que conquistó Egipto y lo gobernó con sabiduría y devoción. Y aunque tu muerte marcó el final de un capítulo, también fue el prólogo de una leyenda que cruzaría los siglos. Así comienza una nueva etapa, la continuación de la asombrosa dinastía Kushita número 25, cuya historia aún está lejos de llegar a su fin. Por ahora, tu sucesor, Shebaka, asume la doble corona, enfrentando los mismos retos monumentales que tú enfrentaste. Equilibrar 2 culturas, mantener la legitimidad divina y proteger un imperio tan extenso como problemático, tanto por dentro como por fuera. Imagina ahora que eres Shebaka, sobrino del gran conquistador y nuevo faraón de la 25ª dinastía. El peso de la doble corona no es solo literal. Te aplasta la cabeza con la responsabilidad de gobernar un imperio que se extiende desde las profundidades de Nubia hasta las costas del Mediterráneo. Tu tío conquistó Egipto. Tu tarea, si cabe, es aún más desafiante: consolidar ese dominio nubio y lograr que tanto los egipcios como los propios nubios lo acepten como legítimo. Los primeros rayos del sol se cuelan entre las columnas de tu palacio en Memphis. A diferencia de tu tío, que regresó a Napata tras la conquista, tú has optado por establecer tu residencia principal aquí, en el corazón administrativo de Egipto. Una jugada estratégica. Para gobernar Egipto de verdad, tienes que vivirlo desde dentro. Tus rituales matutinos arrancan parecidos a los que practicaba tu tío, pero con diferencias sutiles que reflejan tu propio enfoque religioso. Se te conoce por tu devoción especial a las tradiciones antiguas, y tú mismo te ves como un restaurador de las prácticas clásicas egipcias. Este amor por lo ancestral será una de las marcas de tu reinado. Mientras los sirvientes te visten con la regia parafernalia del faraón, tu mente se concentra en el evento más importante del día, la presentación de lo que los futuros historiadores llamarán la piedra de Shebaka.
Para ti, es simplemente un texto sagrado que mandaste inmortalizar. ¿Está listo el templo?, preguntas a tu sumo sacerdote. Sí, divino señor, responde con una reverencia tan profunda que casi toca el suelo. La piedra ha sido colocada en el templo de Ptah, como ordenaste. Este proyecto es tu consentido. Se trataba de un texto religioso ancestral que ya se estaba cayendo a pedazos sobre un viejo papiro. Tú ordenaste que lo tallaran en basalto negro, una piedra tan dura como tus decisiones, para que resistiera hasta el fin de los tiempos. El texto describe la teología menfita, explicando cómo el dios Ptah creó el mundo a través del corazón, el pensamiento y la lengua, la palabra. Una obra de teología profunda que conecta la creación misma con Menfis, la ciudad desde donde reinas. Lo que no puedes saber es que esta piedra sobrevivirá mucho después de que tu dinastía haya caído. Casi 2500 años más tarde, unos arqueólogos europeos la encontrarán y la convertirán en una fuente clave para entender el pensamiento religioso del antiguo Egipto. Tu acto de conservación resultará más duradero que las conquistas militares que pusieron a tu familia en el trono. Después de un desayuno ligero de pan, dátiles y vino aguado, que nadie diga que los faraones se empachan temprano, te diriges al templo para la ceremonia de dedicación. El desfile por Menfis es digno de un dios viviente. Guardias despejan el camino. Músicos entonan melodías solemnes y los sacerdotes alzan emblemas sagrados. El pueblo se postra ante ti como si Ra mismo caminara por las calles. El templo de Ptah es uno de los santuarios más antiguos y venerados de Menfis. Dentro, la frescura y la penumbra alivian el calor creciente del día. El humo del incienso se enrosca hacia el techo mientras los sacerdotes recitan cánticos. La piedra que mandaste esculpir brilla bajo la luz de las lámparas de aceite, negra, pulida y majestuosa en el centro del salón principal. La ceremonia es larga y complicada, como corresponde a algo sagrado. Ofrendas, cánticos, y tú mismo lees en voz alta partes del texto sagrado. Tu voz retumba por las cámaras del templo. Conservar esta sabiduría antigua es, en realidad, una declaración de intenciones. Puede que seas nubio de nacimiento, pero eres el auténtico guardián de la tradición egipcia. Tras la ceremonia, regresas al palacio para encargarte del pan de cada día, gobernar un imperio. Tu estilo difiere un poco del de tu tío. Él era un rey guerrero. Tú eres más bien un rey erudito, enfocado en el renacimiento cultural y religioso. Dos caras de la misma moneda kushita. Tus funcionarios te entregan informes del reino. La recaudación de impuestos marcha bien, lo que asegura fondos para tus proyectos de construcción y el mantenimiento del ejército. El Nilo ha inundado favorablemente este año, así que se esperan buenas cosechas. Los administradores locales, en su mayoría egipcios a quienes has mantenido en sus cargos, informan de paz y obediencia generalizada. Pero siempre hay alguna piedra en la sandalia real. Un noble del Delta anda diciendo que un nubio no puede ser un faraón legítimo. Ah, los eternos aguafiestas. Después de pensarlo, decides que lo traigan a Menfis. No encadenado, sino con honores. Le demostraré que soy más egipcio que él. Este gesto resume tu estilo de gobierno, autoridad cultural en vez de garrote. Entiendes que la dinastía kushita debe ganarse el respeto demostrando su compromiso con los valores egipcios, especialmente los religiosos. Más tarde, te reúnes con los arquitectos que dirigen tus proyectos de construcción. Bajo tu supervisión, templos por todo Egipto están siendo restaurados y ampliados.
Te concentras especialmente en los complejos de templos de Karnak y Luxor, en Tebas, el corazón espiritual de Egipto. La nueva sala hipóstila de Karnak estará lista antes de la próxima crecida, te asegura el arquitecto principal, mostrando planos detallados sobre papiro. Asientes con aprobación. Estas colosales obras no solo honran a los dioses, también dan trabajo a miles de obreros y sirven como símbolos bien visibles de un poder que no solo conquista, sino que también construye. El poder y la piedad de tu dinastía. Esos toques arquitectónicos kushitas tan característicos que has incorporado, columnas con estilos propios y elementos decorativos únicos, harán que estas construcciones sean fácilmente reconocibles como creaciones de tu glorioso reinado por los siglos de los siglos y más allá. Pero al caer la tarde, otro deber ferónico llama a tu puerta: los asuntos familiares. Tu hermana Amonis ha sido instalada como esposa del dios Amón en Tebas, una posición de enorme peso religioso y político. Desde ese puesto casi divino, gobierna efectivamente el Alto Egipto en tu nombre y lo hace con estilo. Ha llegado un mensajero con sus informes y peticiones. La esposa del dios Amón, tradicionalmente una sacerdotisa, célibe, casada simbólicamente con la deidad, administra las vastas propiedades y riquezas del templo. Al colocar a tu hermana ahí, te aseguras de que una persona de confianza controle una de las instituciones más poderosas de Egipto. Esta jugada maestra comenzó con tu tío Pa y, por supuesto, tú la continúas como todo un estratega. Revisas los informes de Amonis con atención. Describe ceremonias religiosas, decisiones administrativas y situaciones políticas que requieren tu brillante juicio. Su posición garantiza que Tebas, siempre propensa a la rebeldía, siga firmemente bajo control kushita. Al caer la noche, por fin te das un respiro con una cena más íntima en familia. Ahí están tu esposa Nubia, Tebecanaman, tus hijos y unos cuantos parientes cercanos que también son piezas clave en tu administración. En este espacio, la formalidad se afloja un poco. Las conversaciones fluyen entre el egipcio que usas en asuntos oficiales y tu lengua nubia natal. Tus hijos crecen entre dos culturas, educados tanto en las tradiciones egipcias como en las nubias. Son el futuro bicultural que imaginas para tu dinastía. Tu hijo mayor, Shibitku, te observa con ojos atentos. Sabe que un día la doble corona descansará sobre su cabeza y está tomando nota de cada uno de tus movimientos. Más tarde, ya en la relativa privacidad de tus aposentos, hojeas un mensaje diplomático recién llegado desde Asiria, ese imperio cada vez más hambriento que se expande por Mesopotamia. Su rey, Sargón II, te envía saludos formales, pero el tono tiene cierto picante. La influencia asiria está creciendo en el Levante, esa franja estratégica del Mediterráneo oriental que separa tu mundo del suyo. Debemos vigilarlos de cerca, le dices a tu consejero de Asuntos Exteriores. Por ahora, mantén relaciones cordiales, pero refuerza nuestra presencia en el delta oriental y el Sinaí. Esa amenaza asiria crecerá en los próximos años hasta convertirse en el mayor desafío externo al dominio kushita en Egipto. Pero por el momento es solo un ruido lejano, más digno de observación que de miedo. Antes de dormir, haces tus devociones privadas. Le rezas a Amón-Ra y otras deidades buscando guía y protección. La sinceridad religiosa de los faraones kushitas no es cuento. La legitimidad de tu dinastía descansa sobre tu papel como intermediario divino elegido por Amón para restaurar el culto correcto y el orden cósmico. Al dejarte llevar por el sueño, reflexiona sobre tus logros y los retos que aún se asoman. Tu reinado ha traído estabilidad y un renacer religioso.
has cimentado la legitimidad del dominio cushita, respetando las tradiciones egipcias sin perder tu esencia nubia. Esa extraordinaria dinastía de faraones negros que comenzó con tu tío Pa sigue brillando bajo tu dirección. Pasan los años y, como a todos, la mortalidad te alcanza. Cuando llega el momento, eres enterrado con todos los honores reales egipcios en una pirámide en el Kurru, tu tierra nubia natal. Sigues la tradición establecida por Pa. Tu sobrino Shabaka te sucede, convirtiéndose en el tercer faraón cushita de la dinastía 25 de Egipto. El reinado de Shabaka no es largo, pero continúa con firmeza el legado que tú y Pa establecieron: mantener el control cushita sobre Egipto, respaldar las instituciones religiosas y vigilar de cerca a los asirios que siguen creciendo hacia el noreste. Sin embargo, será su sucesor quien definirá verdaderamente el destino de esta dinastía, tanto en gloria como en tragedia. Ahora imagina que eres Taharko, el cuarto faraón de esta dinastía cushita. Subes al trono siendo joven, lleno de energía y ambición. Tus predecesores conquistaron Egipto y establecieron el dominio cushita. Tú no vienes a mantenerlo hecho, tú vienes a llevarlo aún más lejos. Tu coronación tiene lugar en Tanis, en el delta del Nilo, dejando bien clarito que controlas todo Egipto, desde sus confines norteños hasta el corazón de Nubia en el sur. La corona que ahora llevas no es solo símbolo político, representa tu papel divino. Eres la encarnación viva de Horus, mediador entre los dioses y la humanidad, responsable de mantener el equilibrio del universo. No es poca cosa, y vaya que lo cumples. En los primeros años de tu reinado demuestras estar a la altura. Te conviertes en el mayor constructor de toda la dinastía cushita. Mandas levantar templos, palacios y monumentos por todo Egipto y Nubia. Tu nombre se grabará desde el delta hasta la cuarta catarata del Nilo, en columnas y estatuas que resistirán los caprichos del tiempo. En Karnak construyes una columnata magnífica en el patio del templo, con columnas gigantescas coronadas por capiteles de papiro abierto. Con los siglos, solo una de esas columnas quedará en pie. ¿Pero qué columna? Altísima, con casi 21 metros de pura majestuosidad tallada en relieve. En Jebel Barkal, tu tierra nubia, amplías el complejo sagrado dedicado a Amón. El templo de Mut, consorte del dios, lo tallas directamente en la cara de la montaña sagrada. En sus muros aparecen relieves donde tú, muy formal, haces ofrendas a los dioses, asegurando tu legitimidad por vía divina. Y no todo es piedra y ceremonia. También te preocupas por obras prácticas. Ordenas construir nuevos sistemas de irrigación para mejorar la agricultura. Se excavan pozos en zonas desérticas para sostener las rutas comerciales. Estas mejoras no solo ayudan a la gente común, también refuerzan la economía y el músculo militar de tu reinado. Y así, paso a paso, piedra a piedra, oración tras oración, llevas a tu dinastía a nuevas alturas, con un pie en lo divino y otro en la tierra fértil del Nilo. Han aprendido a no meterse con el recaudador de impuestos del faraón. Mejor evitar problemas y seguir moliendo sorgo. Durante miles de años, los pueblos de Nubia y Egipto se influyeron mutuamente, a veces como rivales, a veces como socios, y en tu increíble época, como jefazos. Sí, hubo un tiempo en que los nubios no solo resistieron la influencia egipcia, sino que se pusieron la corona, agarraron el cetro y dijeron: «Ahora mandamos nosotros». Lejos de la imagen típica de una civilización a la sombra de Egipto, el reino cushita demuestra ser una potencia refinada, con tradiciones propias, capaz no solo de plantarle cara a Egipto, sino de conquistarlo y gobernarlo.
La historia de los faraones negros es un recordatorio potente de la rica y compleja historia africana, mucho antes de que Europa decidiera entrometerse con barcos, banderas y mapas. Y aunque tu tumba piramidal en Nuri se haya vuelto lugar de estrellas y silencio, tu legado vive, en monumentos aún en pie, en textos aún estudiados y, por supuesto, en la forma en que redefiniste la historia entre dos de las civilizaciones africanas más impresionantes. Pero basta de tronos, conquistas y coronas. Vamos a ver cómo era la vida del pueblo, porque los imperios no se construyen solo con faraones glamurosos, sino con miles de personas comunes y corrientes cuyo nombre, tristemente, no aparece en los libros, pero que se partían el lomo día tras día. Así que, imagina que ya no eres faraón, eres una persona común en el reino de Kush durante el esplendor de la dinastía 25. El sol se levanta sobre tu casa de adobe en un pequeño pueblo a orillas del Nilo, entre la tercera y cuarta catarata, en lo que hoy es el norte de Sudán. Estás en el mero corazón de Kush, el poderoso reino africano que envió a sus líderes a conquistar Egipto. Nada mal para tu dirección postal. Tu hogar es humilde, pero cómodo. Hecho de ladrillos de barro secados al sol, mantiene el interior sorprendentemente fresco, a pesar de que afuera el calor derrite hasta los pensamientos. Las paredes son gruesas, con ventanitas altas que permiten la circulación del aire sin dejar entrar el sol directo. El techo es plano y accesible por una escalerita, ideal para dormir al aire libre cuando de noche hace un calor de 1000 demonios. El suelo es de tierra apisonada, barrido cada mañana con esmero. Alfombras de junco sirven de asiento de día y de cama de noche. Grandes tinajas guardan el grano familiar, bien tapadas para que ratones e insectos no se den un festín. Las lámparas de aceite de arcilla iluminan al caer el sol, aunque la mayoría de las actividades siguen el horario que marca el astro rey. En cuanto los primeros rayos de sol entran por la puerta, arriba. Si eres agricultor, como la mayoría de la población, tu rutina la marca el Nilo. Durante la inundación, cuando tus campos parecen piscinas naturales, te dedicas a mantener canales de riego o a reparar herramientas y edificios. Cuando las aguas bajan y dejan esa capa de limo fértil, comienza el trabajo duro, preparar la tierra y sembrar. El sistema agrícola nubio combina la crecida natural del Nilo con técnicas de riego cada vez más avanzadas. Con el shaduf, ese invento simple pero brillante que parece un columpio con un balde en un lado y una pesa en el otro, puedes sacar agua del río para regar zonas más alejadas. Y si tienes suerte, tal vez trabajas con un sistema de norias movidas por bueyes. Eso ya es alta tecnología rural. Tus cultivos principales, sorgo y mijo, dos cereales rudos, resistentes, hechos para el calor africano. También cultivas cebada para hacer cerveza, porque sí, el pan y la birra vienen de tiempos antiguos, cebollas, pepinos y, con suerte, alguna higuera o palmera datilera si tienes jardín. Si eres mujer en esta casa, tu día empieza con la molienda. Y no cualquier molienda. Hablamos de convertir granos duros en harina con una piedra de moler ancestral. Esto requiere fuerza y paciencia, porque 1 hora de empujar la piedra, va y viene para conseguir la harina del día, no es tarea menor. El pan que haces no es esponjoso ni digno de vitrina, pero llena el estómago. Lo cocinas en una plancha de barro sobre el fuego, y si hay suerte, le echas un poco de miel o dátiles en días especiales. Mientras cocinas, los niños corren al río o al pozo comunal a por agua. Vasijas en la cabeza, equilibrio de acróbata. Las niñas aprenden desde pequeñas este arte, mientras que el agua recogida sirve no solo para cocinar y beber,
sino también para las abluciones rituales antes de rezar, en esta sociedad cada vez más devota a Amón y compañía. Si tienes animales, les toca su turno, unas cabras, unas ovejas o un par de gallinas. Quien tiene vacas ya puede considerarse bien acomodado, pero los demás se conforman con huevos, leche y de vez en cuando un buen guiso. Para media mañana, el calor ya empieza a apretar. Si estás en el campo, llevas horas trabajando, tal vez con tus vecinos, en un sistema de ayuda mutua. La agricultura se organiza en colectivo, hoy por ti, mañana por mí. Y aunque el reino tenga faraones y jerarquías, en los pueblos las decisiones importantes se toman entre todos, en asambleas dirigidas por los ancianos, porque sí, se puede ser imperio y tener espíritu comunitario, y así, entre panes planos, canales de riego y trabajo en equipo, se construía la vida bajo se reconoce la autoridad del faraón en temas más grandes, cómo no. Así que, pongámonos en la piel de alguien que no lleva corona ni se pasea en carro de guerra. Durante miles de años, nubios y egipcios se influyeron mutuamente de formas profundas, a veces como rivales, otras como socios, y en tu asombrosa era, como faraones divinamente designados para gobernar Egipto. Así que nada de eso de que Nubia era una civilización secundaria a la sombra de Egipto, para nada. Tu reino cushita era una potencia con todas las letras, con tradiciones propias, tan sofisticado que no solo resistía la influencia egipcia, sino que fue capaz de conquistar y gobernar Egipto con todo y pirámides. La historia de los faraones negros es una cachetada histórica, con estilo, claro, que nos recuerda la complejidad del pasado africano y las civilizaciones asombrosas que existieron mucho antes de que a Europa se le ocurriera colonizar algo. Y mientras las estrellas brillan sobre tu tumba piramidal en Nuri, tu legado sigue vivito y coleando, en monumentos que aún resisten al tiempo, en textos que todavía se estudian y en la manera en que replanteaste la relación entre dos de las más grandes civilizaciones antiguas del continente africano. Pero basta de palacios y conquistas, que no todo es oro y guerra. Vamos a bajarnos del trono un momento para ver cómo vivía la gente común durante el reinado de los faraones negros. Porque seamos honestos, los imperios no se construyen solo con reyes y batallas, sino con las vidas, los trabajos y las creencias cotidianas de miles de personas cuyos nombres rara vez llegan a los libros de historia. Imagina que ya no eres faraón. Eres una persona cualquiera viviendo en el reino de Kush, allá por el apogeo de la dinastía 25. El sol asoma sobre tu casita de adobe en un pueblito a orillas del Nilo, entre la tercera y cuarta catarata, lo que hoy sería el norte de Sudán. Estás en pleno corazón de Kush, ese reino africano que mandó a sus gobernantes al norte a conquistar Egipto. Tu hogar es sencillo, pero cómodo. Construido con ladrillos de barro secados al sol, mantiene un frescor sorprendente incluso bajo el calor infernal. Las paredes son gruesas y tienen ventanas pequeñas, puestas bien arriba para dejar circular el aire sin dejar entrar el sol de frente. El techo es plano, con una escalerita de acceso, el mejor dormitorio al aire libre durante las noches más calurosas. El piso, de tierra compactada, se barre cada mañana. Hay esteras de caña para sentarse de día y dormir de noche, y unas jarras grandes para guardar con celo el grano familiar, bien protegido de ratones y bichos. Después del atardecer, unas lámparas de aceite de barro iluminan la casa, aunque la mayoría de las actividades siguen el ritmo solar. Cuando los primeros rayos entran por la puerta, toca levantarse. Si eres agricultor, como la mayoría en esta sociedad, tu rutina está a merced del Nilo
y sus caprichosos ciclos. Durante la crecida, cuando las aguas inundan los campos, toca reparar herramientas, arreglar canales de riego o darle cariño a la casa. Y cuando las aguas se retiran dejando ese sedimento fértil, que es oro marrón, empieza el trabajo duro, preparar la tierra y sembrar. La agricultura nubia no se basa solo en las crecidas del Nilo, también tiene truquitos de ingeniería. El shaduf, por ejemplo, es un aparato simple pero brillante, con un contrapeso y un balde que te permite sacar agua del río y llevarla a donde el Nilo no llega. Si tienes suerte y bueyes, puedes usar un sistema más avanzado que riega todavía más tierra. Tus cultivos principales, sorgo y mijo, granos duros de pelar, pero campeones del clima africano. Con eso se hace pan, se alimentan a los animales y, por supuesto, se hace cerveza con cebada. También cultivas cebollas, pepinos y, si la suerte te sonríe, hasta algún arbolito de fruta en tu jardín. Si eres mujer en este hogar, tu día arranca moliendo. No el café, sino el grano. Con una piedra sobre otra, en un vaivén sin fin, conviertes el sorgo o el mijo en harina para el pan diario. Nada de pan esponjoso estilo egipcio. Aquí hacemos tortas densas, planas y sabrosas a su modo, cocinadas en una plancha de barro sobre fuego abierto. ¿Fiesta o celebración? Le metes un toque de miel o dátiles. Pero la mayoría de los días, pan seco y a correr. Mientras tú cocinas, los peques van al Nilo o al pozo a traer agua, cargando cántaros sobre la cabeza, como campeones del equilibrio. Una habilidad que aprenden desde chiquitos. El agua es para todo: beber, cocinar, lavar y también para los lavados rituales antes de rezar, que esta cultura tiene cada vez más influencias religiosas bien marcadas. ¿Tienes animales? Pues hay que atenderlos también. Cabras, ovejas, gallinas, lo que tengas, es símbolo de riqueza y seguridad. Las vacas son el Rolls Royce de la ganadería, pero no cualquiera las tiene. Los bichos dan carne, leche y ju. En última instancia, todo el mundo responde ante funcionarios designados por la administración del faraón. La propiedad de la tierra sigue patrones más enredados que una madeja olvidada. Algunas parcelas son comunales, otras asignadas a familias concretas. Si no te dedicas a la agricultura, puede que formes parte de los muchos oficios especializados esenciales en la sociedad nubia. La producción de cerámica, por ejemplo, es tan importante como el pan en la mesa. Y no hablamos de vasijas cualesquiera. Estas bellezas con patrones decorativos únicos son tan distintivas que los arqueólogos aún las identifican miles de años después. La famosa cerámica de borde negro sobre fondo rojo, creada mediante una técnica de cocción especial digna de un truco de magia, es especialmente valorada. Otros oficios fundamentales incluyen el tejido, la cestería, el trabajo del cuero y la metalurgia. Y si hablamos de orfebrería, prepárate para brillar. El reino de Kush controla importantes regiones auríferas, así que el oro corre, o más bien se martilla, en abundancia. Y no solo para las cámaras del tesoro real, muchas personas llevan joyas doradas, aunque, seamos sinceros, la cantidad y la calidad dependen mucho del escalón social en que te encuentres. Al llegar el mediodía, el sol no perdona. El trabajo se detiene durante las horas más infernales y las familias se refugian a la sombra para la comida principal del día. El menú típico: pan, cerveza y, con suerte, un guisito de verduras aromatizado con hierbas y especias locales. La carne se reserva para ocasiones especiales, como bodas, o cuando la gallina se pone pesada. La cerveza, nada que ver con la rubia espumosa moderna, es espesa, nutritiva y de bajo contenido alcohólico, más alimento que bebida y tan común como el agua,
literalmente, ya que es más segura y alimenta más. Incluso los niños la toman sin que nadie levante una ceja. Tras el descanso, el trabajo se reanuda cuando el calor baja un par de niveles infernales. Para los niños, esto puede incluir educación formal. Si vienes de familia acomodada y cercana a los templos o a la burocracia, podrías aprender jeroglíficos egipcios y la escritura meroítica local. Esta última florece después de la dinastía 25. Pero la mayoría de los niños recibe una educación más práctica. Aprenden trabajando codo a codo con adultos. Los chicos siguen los oficios del padre y las chicas aprenden habilidades domésticas y artesanías de la madre y otras parientes. Al caer la tarde, la vida comunitaria cobra protagonismo. El mercado del pueblo se anima cuando baja el calor. Se intercambian productos, se comparte chisme fresco y se socializa con energía renovada. Si tienes excedentes de tu huerto o artesanías que hiciste entre tarea y tarea, puedes cambiarlos por lo que le falta a tu hogar. Aunque la economía diaria se basa en el trueque, el reino de Kush maneja ciertos estándares para negocios grandes. Anillos de oro con peso específico funcionan como moneda entre comerciantes y para pagar impuestos a los funcionarios reales. Hablando de impuestos, el faraón se hace sentir incluso en el pueblo más escondido. Cada cosecha o producción debe aportar su granito de arena al trono. Los oficiales reales registran todo con más detalle que una receta familiar, y los jefes locales se encargan de que todos cumplan. Estos impuestos financian la corte, los templos, el ejército y esos proyectos de construcción que harían sonrojar a cualquier arquitecto moderno. Si vives en la cima del poder kushita, cuando controlaban Egipto, podrías ver estos recursos volver en forma de mejoras, sistemas de riego, almacenes de grano o templos relucientes. Algunos faraones kushitas, como Taharko, eran famosos por obras públicas útiles, no solo por monumentos gigantes. Al acercarse la noche, la religión se instala en los hogares. Aunque las grandes ceremonias se celebran en templos por sacerdotes profesionales, el culto familiar se lleva a cabo en casa o en santuarios locales. Pequeñas figurillas de dioses como Amón-Ra, Isis, Hathor y también deidades nubias como Apedemac, el dios guerrero con cabeza de león, ocupan su rinconcito sagrado en muchos hogares. La espiritualidad cotidiana de los nubios es una mezcla fascinante. Mientras la ideología oficial gira en torno a Amón-Ra, la vida espiritual diaria incluye un menú variado de dioses y costumbres. Algunos elementos provienen de culturas ancestrales como el grupo A y C de Nubia prehistórica, otros del largo intercambio con Egipto. Amuletos protectores son comunes, especialmente para niños y mujeres embarazadas. Algunos son colgantes de arcilla o piedra con símbolos divinos. Otros, piezas de faience, una cerámica con brillo vidriado, si la economía familiar lo permite. Tras la cena, otro poco de pan con pescado seco, lentejas o vegetales, las familias se reúnen para socializar. La narración oral es sagrada. Los mayores transmiten historias históricas y mitológicas que afianzan la identidad cultural. Los relatos van desde hazañas de reyes y dioses hasta cuentos pícaros y fábulas con moraleja, para entretener y educar sin que se note. La música y el baile también son parte vital de la vida comunitaria. El ritmo del año seguía una coreografía bien ensayada. Temporadas intensas durante la siembra y la cosecha, intercaladas con momentos más relajados en los que uno podía respirar, al menos un poquito. Los festivales religiosos marcaban los grandes hitos del calendario, el inicio de la crecida del Nilo, la cosecha y hasta eventos astronómicos como los solsticios
porque incluso los cielos tenían que ser parte del espectáculo. Ahora, si vivías en una ciudad grandecita como Neparta y no en una aldea perdida entre cabras y maíz, tu día a día era otro cuento. Las ciudades eran el equivalente antiguo de una capital con oficina de impuestos, templo gigante y mercado abarrotado. Allí la gente tenía ocupaciones más especializadas y la pirámide social era bien visible. Y no hablamos de las pirámides de piedra. Algunos trabajaban como escribas para la administración real, anotando cobros de impuestos, haciendo inventario de propiedades del templo o redactando cartas más largas que novela histórica. Otros servían como sacerdotes en los templos enormes que eran el alma espiritual del reino de Kush, y por supuesto, los artesanos urbanos se dedicaban a crear lujos que harían babear a cualquier influencer moderno: joyas finas, armas decoradas, cosméticos coquetos y muebles tan elaborados como el protocolo real. La jerarquía social era tan evidente que hasta los gatos sabían a quién maullarle. Mientras que en los pueblos rurales aún sobrevivían ciertas tradiciones igualitarias, en las ciudades la cosa era clara. Arriba el faraón y su corte, seguidos de nobles, sacerdotes, comerciantes, artesanos, y abajo los trabajadores urbanos que hacían que todo funcionara sin recibir aplausos. En la cúspide del tinglado estaba la corte real. La vida en el palacio era un ballet de protocolo, desde cómo acercarse al faraón hasta quién tenía permiso para abrir la boca en el Consejo Real. El rey tenía un horario digno de estrella pop: ceremonias religiosas por la mañana, gobierno por la tarde y más ceremonias por la noche. Los altos funcionarios y nobles iban justo debajo, manejando los asuntos del reino. Muchos heredaban sus cargos, lo que generaba familias poderosas con la suerte atada a los caprichos reales. Sus casas, verdaderas mansiones con patios centrales y habitaciones para cada necesidad, hablaban por sí solas de su estatus, al igual que sus túnicas de lino fino y sus joyas de oro. Los sacerdotes formaban otra élite, en especial los de los templos dedicados a Amun-Ra. Los templos eran casi ciudades dentro de la ciudad, con su propia economía, talleres y burocracia. Algunos sacerdotes iban por turnos, pero otros tenían cargos permanentes que requerían conocimientos especializados en rituales y textos sagrados. Nada de improvisar con la deidad, por favor. Los comerciantes y artesanos calificados componían algo así como una clase media, sobre todo en ciudades con rutas comerciales importantes. El comercio internacional traía tesoros de todo África, el Mediterráneo y el cercano Oriente, incienso de Punt, actual Somalia, madera de Líbano, cobre del Sinaí, animales exóticos e incluso marfil del África Central. Controlar este flujo de bienes era como tener el monopolio del oro, prestigio, fortuna y poder para ciertas familias y gremios. Para los trabajadores urbanos, constructores, cargadores, sirvientes y demás héroes no cantados, la vida era más dura. No eran esclavos, aunque sí existía la esclavitud en el reino, sobre todo con prisioneros de guerra y sus descendientes, pero su seguridad económica dependía de mantener el empleo. Enfermarse o lesionarse podía significar el desastre. Las casas reflejaban estas diferencias sociales. Las de la élite tenían varias habitaciones alrededor de patios con paredes pintadas y decoradas, cada rincón con su propósito. Las de clase media eran más modestas pero funcionales, y los más pobres vivían en un solo cuarto, a veces compartido por toda la familia, en barrios tan apretados que hasta el aire tenía que pedir permiso para pasar. La ropa también hablaba sin necesidad de abrir la boca.
La élite lucía lino fino, a menudo plisado y con bordes coloridos, más joyas de oro para rematar el look. La gente común vestía con lino o algodón más sencillos, quizás con algunos abalorios de cuentas o cobre. Los niños, prácticos como siempre, andaban desnudos o casi hasta la pubertad. Total, con ese calor. Eso sí, el cuidado personal era cosa seria para todos. Los peinados nubios eran auténticas obras de arte, trenzas que indicaban edad, estatus y hasta la región de origen. Hombres y mujeres usaban aceites para proteger la piel del sol despiadado y cosméticos, tanto para verse bien como para evitar infecciones. El col, ese delineador oscuro, no era solo para verse elegante, protegía los ojos del resplandor y de bichos microscópicos. En cuanto a las mujeres kushitas, sus roles dependían del estatus social. Las de la élite podían tener bastante poder, especialmente si estaban emparentadas con la familia real o tenían cargos religiosos. Un ejemplo glorioso, la institución de la esposa del dios Amón, controlada por princesas kushitas. Durante la dinastía 25, la religión también experimentó unos retoques, sutiles pero jugosos. Aunque Amón-Ra seguía en lo más alto del panteón, de pronto empezaron a sonar nuevos nombres en el Olimpo nubio. Uno de ellos, Apedemak, un dios local con carácter, empezó a ganar protagonismo. Los templos construidos tras la retirada de Egipto lo exhibían con orgullo, aunque siempre dentro del marco decorativo y conceptual típicamente egipcio. El centro de gravedad del reino comenzó a desplazarse hacia el sur. Y no fue una mudanza cualquiera. Alrededor del 300 a.C., la capital real se trasladó de Napata a Meroe, río abajo por el Nilo. Este movimiento marcó la transición del período napatense al período meroítico de la historia de Kush. Meroe no solo cambió el mapa, también encendió los hornos. Se convirtió en un centro de producción de hierro, con una cantidad nada despreciable de chimeneas echando humo. Esta especialización tecnológica le dio al reino una musculatura económica que le permitió mantenerse firme e independiente, incluso después de perder Egipto. Las emblemáticas pirámides nubias, con sus lados empinadísimos, no dejaron de brotar de la arena, solo que ahora se construían cerca de Meroe, en lugar de en el Kurru o Nuri. Durante el período meroítico, el sistema de escritura propio se desarrolló plenamente. El alfabeto meroítico, aunque inspirado en los jeroglíficos egipcios, no se andaba con copias. Representaba el idioma kushita, una lengua que no tenía nada que ver con el egipcio. Las inscripciones oficiales empezaron a aparecer en ambos sistemas de escritura, jeroglífico y meroítico, como diciendo, sí, somos hijos de dos mundos. Las rutas comerciales también se ajustaron, menos Mediterráneo, más África Central y Mar Rojo. Pero no por eso dejaron de llegar cositas exóticas. Desde India y China aparecían tesoros que cruzaban puertos del Mar Rojo y recorrían caminos polvorientos hasta las puertas del reino. En medio de todos estos cambios, la cultura kushita mantuvo firmes sus señas de identidad. Los famosos arqueros nubios seguían siendo los Messi del campo de batalla, columna vertebral del ejército. La cerámica, con sus diseños característicos, no perdió su toque ni su estilo. Y ese sincretismo religioso que mezclaba sin pudor dioses egipcios con deidades locales continuó siendo parte del ADN kushita. Pero quizás lo más potente era la memoria viva de la dinastía 25, ese momento glorioso en que los reyes de Kush también eran faraones de Egipto, una época dorada que les servía de certificado de nobleza. Aunque ya no gobernaran el Nilo entero, los reyes kushitas
seguían luciendo la doble corona y usando los símbolos reales egipcios, como diciendo: sí, fuimos los jefes y no lo olviden. Claro, para el cushita promedio, toda esta grandeza dinástica podía sonar tan lejana como la próxima crecida del Nilo. Su día a día giraba más en torno al campo, la familia y los asuntos del vecindario. Aún así, es probable que ese orgullo por el pasado de los faraones negros impregnara la vida cotidiana, alimentando una identidad cushita sólida y resistente a los vaivenes de la historia. Y vaya que resistieron. La civilización de Kush siguió en pie durante siglos después de la caída de la dinastía 25, permaneciendo independiente hasta aproximadamente el siglo IV de nuestra era. Pero eventualmente, como en toda buena historia, llegaron las complicaciones. Las rutas comerciales cambiaron, los recursos comenzaron a escasear y un nuevo jugador fuerte entró en escena: el reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía. Entre estos factores, el reino de Kush terminó por desvanecerse. Pero su legado, especialmente el de aquel capítulo espectacular en que los reyes nubios gobernaron Egipto, sigue muy vivo. Las excavaciones arqueológicas no paran de sacar a la luz pruebas de la sofisticación de esta civilización africana, desmintiendo ese viejo relato que reducía a Nubia a una nota al pie en la historia egipcia, cuando en realidad tenía voz y voto. ¿Y qué voz? La historia de los faraones negros y del reino que comandaron es una bofetada elegante a la narrativa tradicional. Es un recordatorio poderoso de la rica y compleja historia precolonial africana. Aquí no hablamos de pueblos perdidos en la niebla, sino de estados desarrollados, con arquitectura monumental, arte con identidad, religiones complejas y redes comerciales que alcanzaban medio mundo. Y ahora que vamos llegando al final de este viaje al pasado glorioso de los faraones negros, queda por contar otra historia igual de fascinante, la del olvido y el redescubrimiento. Porque sí, hubo un tiempo en que este pedazo de historia casi se esfuma entre las arenas del desierto. Imagínate ahora, en medio del calor sofocante del norte de Sudán. Es el año 1842. Eres un explorador europeo llamado Carl Richard Lepsius. Frente a ti, las ruinas te dejan sin aliento. Docenas de pirámides puntiagudas se alzan entre las dunas, templos con columnas jeroglíficas y estatuas de reyes olvidados. Y lo más alucinante, casi nadie en Europa o América tiene idea de que esto existe. Durante siglos, el relato occidental de la historia antigua se enfocó casi exclusivamente en Grecia, Roma y Egipto, ignorando olímpicamente a las civilizaciones africanas que florecieron justo al sur. Cuando se hablaba de Nubia, si es que se la mencionaba, se la presentaba como un simple proveedor de oro y esclavos para Egipto, poco más que un patio trasero polvoriento. Pero ese relato estaba más agujereado que un colador. Lepsius y otros arqueólogos pioneros lo supieron en cuanto vieron las pirámides de El Kurru, Nuri y Meroe. No eran copias cutres de los monumentos egipcios, sino obras de una civilización sofisticada, con identidad propia y logros nada despreciables. Las inscripciones revelaban reyes y reinas que no solo gobernaron Nubia, sino que conquistaron y administraron Egipto. ¿Por qué se olvidó esta historia en los libros de texto occidentales? Parte de la culpa la tienen las venganzas históricas. Cuando los asirios expulsaron a los reyes cushitas de Egipto, intentaron borrar todo rastro de la dinastía 25. Rompieron estatuas, destruyeron monumentos y dejaron huecos en la memoria. Los faraones egipcios de la dinastía 26 siguieron con esta purga simbólica, modificando o directamente borrando
las inscripciones cushitas. Pero hay una razón más incómoda: los prejuicios modernos. Cuando los europeos comenzaron a estudiar Egipto en serio, en los siglos XVIII y XIX, la idea de una civilización negra, avanzada y gobernante les resultaba poco digerible. Así que, convenientemente, dejaron fuera la parte nubia del relato. Pero la arena no olvida. Y gracias a la arqueología, los faraones negros vuelven a reclamar su lugar en la historia. No como actores secundarios, sino como protagonistas de una epopeya africana que durante siglos quedó enterrada, esperando su momento para brillar de nuevo. Arquitectura monumental, religiones organizadas con más jerarquía que una telenovela y diplomacia internacional al nivel de una cumbre de la ONU. Todo esto era parte de la Nubia cushita, una civilización que se ríe en la cara de las viejas caracterizaciones coloniales que decían que África precolonial carecía de desarrollo político o logros culturales serios. Y ojo, que el reconocimiento de los méritos de Nubia no necesita muletas egipcias ni comparaciones con civilizaciones no africanas. Kush brillaba con luz propia, con una historia que duró más de 2000 años. Sí, más que el mismísimo Imperio Romano. Esta cultura dejó un legado artístico único, innovaciones arquitectónicas que daban envidia y desarrollos tecnológicos que serían la envidia de cualquier civilización vecina. Pero lo que hace que la dinastía 25 sea especialmente sabrosa es cómo encarna la relación compleja entre dos de las civilizaciones africanas más gloriosas de la antigüedad. En lugar de ver a Egipto y Nubia como mundos aparte, o considerar a Nubia como un satélite de Egipto, este período cushita demuestra que estaban entrelazados como buenos socios de telenovela, con tensiones, amor y mucho intercambio cultural. ¿Y qué fue de este reino asombroso tras el fin de la dinastía 25? Pues aunque los asirios los echaron de Egipto allá por el año 656 a.C., Kush no colapsó en llanto. Más bien, se replegó a su tierra natal en Nubia y siguió floreciendo por casi 1000 años más. La capital real se mudó de Napata a Meroe, más al sur por el Nilo, donde la producción de hierro se volvió la estrella económica del show. Durante este período meroítico, Kush conservó muchas de las joyas culturales de la dinastía 25, enterramientos en pirámides para los reyes, adoración de la luna junto a deidades locales como el dios León Apedemac, y un arte que mezclaba lo egipcio con lo nubio como si fueran ingredientes de un buen guiso. El sistema de escritura meroítica, derivado de los jeroglíficos egipcios, pero adaptado al idioma cushita, entró en pleno uso en esta etapa. Y no podemos olvidar a las reinas cushitas que ostentaban el título de Kandake. Griegos y romanos les decían Candas. Estas mujeres no eran solo decoración del trono. Algunas gobernaban solas, lideraban ejércitos y negociaban cara a cara con potencias extranjeras. Una incluso trató con los enviados del emperador Augusto alrededor del 21 a.C., asegurando términos favorables tras algunos rifirrafes militares. El reino terminó su ciclo hacia el siglo IV después de Cristo, debilitado por cambios en las rutas comerciales, el desgaste ambiental provocado por tanto hierro y la presión del creciente reino de Aksum en la actual Etiopía. Pero incluso tras su caída política, Kush dejó huella. Los reinos cristianos que surgieron después en Nubia conservaron arte y arquitectura con un inconfundible sabor cushita. ¿Y qué lecciones nos deja este viaje por la dinastía 25 y la civilización cushita? Un montón. Primero, que la historia no es una línea recta ni una novela predecible. El poder cambia de manos, las culturas se mezclan
y las ideas geniales pueden salir de cualquier esquina. La narrativa tradicional que pone a Egipto como el hermano mayor y a Nubia como el sobrino olvidado no captura la realidad de su relación. Hubo épocas en las que Nubia dominó y dejó huella en la cultura compartida. Segundo, que el redescubrimiento de Nubia muestra cómo los relatos históricos pueden estar tan cargados de prejuicios modernos como una cuenta de redes sociales. Que se haya minimizado a Kush en la historiografía occidental no fue un descuido. Fue consecuencia de teorías racistas coloniales que no sabían cómo encajar una civilización africana sofisticada. Reconocer ese sesgo nos ayuda a ver la historia con ojos más críticos y despiertos. Tercero, que la mezcla cultural que practicaron los faraones cushitas es un modelo digno de imitación. No rechazaron influencias externas ni se olvidaron de sus raíces. Adoptaron lo que les servía del modelo egipcio, pero conservaron su esencia nubia, tanto en la política como en la representación personal. Esa adaptación selectiva les permitió moverse como peces en el agua en el contexto egipcio sin perder su identidad. Cuarto, que la dinastía 25 no solo se preocupó por levantar templos como si fueran panaderías, sino que también restauró textos antiguos, revivió prácticas tradicionales y puso el foco en la preservación cultural. Se vendían como guardianes del legado histórico, lo cual no solo legitimaba su poder, sino que también garantizaba que no se perdiera el conocimiento del pasado. Arquitectura monumental, religiones complejas e incluso diplomacia internacional. La Nubia cushita tenía todo eso y más, desmintiendo de forma rotunda esos cuentos coloniales que pintaban a la África precolonial como un páramo sin política ni cultura. No hace falta compararla con Egipto ni con otras civilizaciones no africanas para darse cuenta de lo increíble que fue. Kush se vale por sí sola. Su historia abarca más de 2000 años, sí, más que el Imperio Romano, y sus aportes en arte, arquitectura y tecnología son joyas del patrimonio cultural humano. Lo que hace especialmente interesante a la dinastía 25 es cómo encarna la compleja y profunda relación entre dos de las civilizaciones africanas más poderosas de la antigüedad. En vez de imaginar a Egipto y Nubia como vecinos distantes o pensar en Nubia como el patio trasero de Egipto, esta época de dominio cushita demuestra que estaban más entrelazados que los hilos de un tapiz. Influencia mutua, idas y vueltas culturales, y un toma y daca digno de cualquier novela diplomática. ¿Y qué fue de este reino tan impresionante tras el final de esa dinastía? Bueno, los asirios echaron a los cushitas de Egipto hacia el 656 a.C., pero eso no significó el fin. Al contrario, Kush siguió floreciendo en su tierra nubia durante casi 1000 años más. La capital se trasladó de Napata a Meroe, más al sur por el Nilo, y allí la producción de hierro se convirtió en el motor económico del reino. En este llamado período meroítico se conservaron muchas tradiciones culturales establecidas durante la dinastía 25, pirámides para enterrar a los reyes, culto a la luna junto a deidades locales como el dios León Apedemac y un arte que mezclaba lo egipcio con lo puramente nubio. También surgió la escritura meroítica, derivada de los jeroglíficos egipcios, pero adaptada al idioma cushita, y entró en uso pleno en esta etapa. Las reinas cushitas, conocidas como Kandake, nombre que los griegos y romanos deformaron en Candis, ganaron un protagonismo tremendo. Estas mujeres no eran solo consortes decorativas, gobernaban, lideraban ejércitos y negociaban tratados como jefas de Estado. Una de ellas, de hecho,
se sentó a negociar cara a cara con los emisarios de Augusto alrededor del año 21 a.C. y obtuvo condiciones bastante favorables después de unos choques militares. El reino de Kush finalmente decayó en el siglo IV después de Cristo, debilitado por cambios en las rutas comerciales, la sobreexplotación ambiental derivada de la producción de hierro y la presión del emergente reino de Aksum, en lo que hoy es Etiopía. Pero aunque el poder político kushita colapsó, su influencia cultural sobrevivió. Los reinos cristianos que surgieron después en Nubia heredaron su arte, su arquitectura y esa identidad orgullosa que venía de los antiguos faraones negros. Cuando se contempla el legado de la dinastía 25 y la civilización kushita en general, surgen algunas lecciones que siguen teniendo peso hoy en día. Para empezar, la historia rara vez es una línea recta. El poder cambia de manos, las culturas se mezclan y las innovaciones pueden brotar donde menos se espera. La idea de Egipto como el centro dominante y Nubia como su apéndice ignora una realidad mucho más rica, donde Nubia no solo resistió, sino que lideró y dejó huella. Además, redescubrir los logros de Nubia nos recuerda cómo los relatos históricos pueden distorsionarse según los prejuicios y agendas del momento. Que durante mucho tiempo se pasara por alto el papel de Kush no fue un accidente, sino el resultado de teorías coloniales y racistas que no querían aceptar que en África también hubo civilizaciones complejas, organizadas y avanzadas. Reconocer estos sesgos nos ayuda a mirar el pasado con una lupa más crítica. Tercera lección. La dinastía 25 supo mezclar lo ajeno con lo propio sin perder la esencia. Tomaron de Egipto lo que les convenía, símbolos, rituales, arquitectura, pero siempre dejando claro que eran kushitas y orgullosos de serlo. Es una lección sobre cómo adoptar influencias sin renunciar a lo que uno es. Cuarta. Estos faraones no solo se pusieron a construir templos porque sí. Su énfasis en restaurar y preservar, en recopilar textos antiguos y revivir tradiciones, muestra una conciencia del valor de la historia que resuena fuertemente con las preocupaciones actuales por el patrimonio cultural. No era solo política, era tambi hecho de ébano tallado y recubierto de oro. El trono en el que está sentado no es solo una obra de arte, es una declaración de intenciones. Los brazos terminan en cabezas de león, símbolo de poder real y protección. ¡Levantaos!, ordenas con voz solemne que retumba por la cámara como si el mismísimo Amón hablara.